Buscar Juan capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 21 y pues vámonos de 7 en 7. Juan 3, del 1 al 21. Amén. Amén. ¿Empiezo yo? Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amén. Y continuamos con doctrinas bíblicas básicas. Hoy vamos a ver el nuevo nacimiento. En contextos no cristianos, nacer de nuevo casi siempre se asocia con una transformación radical, sea espiritual, psicológica o simbólica, aunque el significado varía. El núcleo común es dejar atrás una identidad anterior para empezar de nuevo, con mayor claridad, poder o autenticidad. Pero, bíblicamente, no puede dejar de llamarnos la atención el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, instara a Nicodemo, una persona religiosa y moral, a nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Como leíamos en Juan 3:3, Jesús revela a Nicodemo que ver y entrar en el reino de Dios requiere una transformación espiritual profunda, nacer de nuevo. En griego dice geniti anoten, que literalmente es nacer de arriba. Esta enseñanza, clave para nuestra teología, enfatiza que la salvación no puede lograrse por medios humanos, rituales o herencia religiosa. Solo mediante el nuevo nacimiento operado por el Espíritu Santo, que purifica y renueva, puede el ser humano ser reconciliado con Dios. El nuevo nacimiento, entonces, no es una metáfora, sino una realidad espiritual indispensable, sin la cual no hay salvación. Esta regeneración es obra exclusiva de Dios, y el bautismo en agua es su proclamación pública, no su medio. En esto radica la profunda esperanza del Evangelio, que por la obra del Espíritu, los pecadores pueden ser hechos hijos de Dios y vivir para su gloria. Sin embargo, tal y como sucedía en ese entonces, hay religiosos que confían en la antigüedad de sus ritos, en una sucesión de maestros
o en las últimas declaraciones de su profeta o gurú favorito, sin pasar por alto a los que se consideran buenos. Porque siempre es fácil compararse con los villanos de este mundo: Hitler, Stalin, Idi Amin Dada, Osama o algún político mexicano, entre otros. Y sales bien librado. No obstante, uno de los imperativos para el ser humano, junto con la muerte y el juicio de Dios, es el nuevo nacimiento. Y para comprenderlo cabalmente, hay algunos conceptos que es importante conocer. Uno de ellos es el mundo. En el Nuevo Testamento se usa la palabra para referirse a la humanidad en su estado de rebelión contra el Creador, dominada por las fuerzas del mal y por el orgullo. Y aquí tenemos varias citas bíblicas. Romanos 3:19. Yo tengo Corintios. Es que perdón. Romanos 3:19. Sí. 3:19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Primera los Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y viene una lectura larga, así que de 5 en 5. Primera de Juan 4, del 1 al 17. ¿De 5 en 5? Uh-huh. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha vencido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, ustedes son de Dios si han vencido han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. ¿No? En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. 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 Y otra lectura larga, también de 5 en 5. Primera de Juan 5, del 4 al 19. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer en el testimonio de aún más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Amén. Entonces, en la Biblia, el mundo se refiere a la humanidad en su estado de rebelión contra el Creador. Y hay otro concepto. Juan usa el mundo y Pablo usa la carne. Y Pablo es excepcional en el uso peyorativo de sarx, que es como se dice carne en griego. Quizás el sentido metafórico más relevante de carne es el ser humano en su fragilidad y por lo tanto en su afán de encerrarse en sí mismo para tratar de salvaguardar su vida. Debido a esta experiencia de encerrarse en sí mismo y distanciarse de los demás y de Dios, el hombre orienta su vida hacia la destrucción de la intimidad y la interioridad suyas y las de otras personas. De modo que carne es, en sentido paulino, símbolo de egoísmo y maldad. El resultado de dicha forma de vida es, lógicamente, la muerte física, cuando el hombre utiliza carnalmente el poder, sea opresión, represión, asesinatos, guerra, etc. La muerte espiritual, cuando niega la dignidad de los otros hombres, humillándolos y reduciéndolos a personas de segunda categoría, como puede ser la violación, el maltrato verbal y psicológico, ya sea a los niños, al cónyuge, el racismo, el sexismo, etc. Pablo opone carne y espíritu, y aquí otra vez de 5 en 5, Gálatas 5:16 al 6:10. ¿Del 16 a cuál? Al 6:10. Gálatas 5:16 lo acabamos y luego del 6:1 al 6:10. Okay. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos,
y rivalidades, distensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 6. Gálatas 6. 1 al 10. 1 al 10. Sí. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a algo, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, pues nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Entonces Pablo pone la carne y el espíritu. Sin embargo, no debemos interpretar que el ser humano tiene una parte buena, el espíritu, y un lado malo, el cuerpo. Eso es gnosticismo. La carnalidad es una forma de vida en la que prevalece una actitud en esencia destructiva. En oposición, espíritu es, como reflejo de la gracia de Dios, una fuerza que da vida y la protege, como se contrasta en el texto de Gálatas 5, 20 al 23. Ya lo leímos, pero vale, ¿no? Sí. ¿Otra vez? Uh-huh. A ver. Entonces, Gálatas Gálatas 5. 20 al 23. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y templanza. Entonces, este texto contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y hay otro concepto en el Nuevo Testamento que es hombre natural. Y el Nuevo Testamento denomina así al hombre sin Jesús. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y en el original dice psíquicos de antropo, que se podría traducir literalmente como hombre psíquico, hombre del alma o de la mente. Esta es la descripción del hombre en el nivel de los recursos exclusivos de su propia naturaleza, que no comprende ni acepta la revelación del Evangelio. Y también tenemos el cristiano nacido de nuevo, en contraste con el hombre natural, que está formado por el pecado.
El Nuevo Testamento habla de un hombre nuevo, que lo es gracias a Jesús. Efesios 2:15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios, un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre ellos quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener el acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Todo el que cree en Jesús es continuamente, vamos a decirlo así, invadido por la imagen de Él y es conformado a una nueva naturaleza restaurada. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Segunda de Pedro 1:4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Amén. Y en la medida que está uno siendo llenado o no del Espíritu Santo, se comportará como cristiano carnal o cristiano espiritual. Bueno, este estado yo lo he llamado resonancia espiritual. Porque de repente estoy carnal Y de repente estoy espiritual. ¿De qué depende que pase más tiempo como carnal o como espiritual? De si estoy siendo o no llenado del Espíritu Santo. Sin embargo, solo cuando uno se encuentra actuando como cristiano espiritual, puede ser de bendición a otros y cumplir con éxito la misión que nos ha sido encomendada. Hechos 1 del 7 al 8. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y mi otra cita favorita, Mateo 28, 18 al 20. Según yo me las debería saber. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, solamente en la medida en que estamos siendo llenados del Espíritu Santo, pues realmente somos bendición a otros y podemos cumplir con lo que se nos ha mandado. Porque si no es así, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y no es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al nuevo nacimiento. Lo primero que te quiero tocar es qué no es el nuevo nacimiento. Juan 1, del 11 al 13. Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne. Hasta ahí está. Sino de Dios, voluntad, sino de Dios. Entonces, no es algo que se herede debido a nuestra ascendencia. El hecho de nacer de padres cristianos no constituye a nadie en cristiano. Y es más, hasta a veces es como que algún problema. Porque si tú naciste en cuna evangélica, en cuna cristiana, pues toda tu vida has ido a la escuela dominical, te sabes las historias, puedes ganar en el esgrima,
te crees cristiano porque te sabes el tejimaneje de tu denominación, pero ¿cuándo tuviste un encuentro personal con Cristo? Entonces puede ser un problema el venir de un trasfondo cristiano, porque no es algo que se hereda. Tampoco es un acto transmitido por la voluntad. Nadie puede impartirlo a otro ser humano, sin importar su posición eclesiástica, porque ningún rito o ceremonia lo puede llegar a producir. Otra cosa que tampoco no es un cambio físico, porque lo es espiritual. Tampoco es un cambio social, mucho menos un cambio que dependa de la geografía. No se debe a la comprensión intelectual. Es una de mis discusiones que tenía con un hermano que preparaba para los bautismos. Yo estoy en contra de bautizar niños menores de 12 años. Y él decía, no, pues es que le enseño las lecciones, se las aprende. Pues claro, no son tontos. Si a un niño le doy lecciones para nuevos creyentes y le explico bien, se lo va a aprender. Tío, va a la escuela. Y si no es burro, sabe hacer quebrados, sabe hacer raíces cuadradas. ¿Por qué no se va a aprender lecciones para nuevos creyentes y darme las respuestas correctas? Pero mientras no haya llegado a la edad en que se le inculpe de pecado, pues sí me dio las respuestas correctas, pero no ha nacido de nuevo. Entonces no se debe a la comprensión intelectual. Tampoco se trata de un proceso evolutivo. Vean Efesios 2:1. Al 3. No sé. ¿Eso qué? 2:1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo y el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Amén. Entonces no es un proceso evolutivo, no es de que, bueno, pues soy pecador, pero pues voy a ir creciendo y se me va a ir quitando. No. Porque la vida no puede desarrollarse donde no hay vida. Tampoco es una reforma por medio de la cual los malos hábitos son abandonados, porque no es un cambio de moral. No es una creencia religiosa, pero sí es un cambio espiritual. El nuevo nacimiento proviene de Dios. El segundo punto que quiero tocar es ¿qué sí es el nuevo nacimiento? Juan 3, versículos 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Entonces el ser humano, a causa de la desobediencia en el jardín del Edén, ha heredado una naturaleza pecaminosa. Vean Romanos 5, 12 al 19. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura de aquel que había de venir. Amén. Entonces el ser humano está muerto en delitos y pecados, como vimos en Efesios 2 del 1 al 3. Y no puede disfrutar, desear o entender de las cosas de Dios. Primera Corintios 2:14.
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas por ellos mismos. Todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Entonces, quien no es espiritual no puede entender las cosas de Dios. El reino de los cielos es un reino espiritual que el ser humano en su estado natural no puede ver. Por eso el ruso cuando llegó al espacio dijo, no vi a Dios. Pues claro que no. Es Porque un hombre no era natural. espiritual. Ajá. Y mucho menos alguien en su estado natural puede entrar en el reino espiritual, porque la vida de Dios le es ajena. Efesios 4, 18 al 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Primera de Juan 5, 11 al 12. ¿De cuál a cuál? Del 11 al 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento es impartir una naturaleza espiritual y divina por medio de la cual el ser humano puede entender y disfrutar de la presencia de Dios. Es un cambio total de la persona, porque cambia su orientación. Colosenses 3, 22 al 24. Esclavos, obedezcan a todo, en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Cambia la personalidad. Efesios 4, 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El corazón, que para los judíos podemos entender a hoy en día es la mente, se renueva. Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Dónde está? 36. Profeta mayor. ¿Ya lo vi? 26 y 27. Ay, perdón. Sí, 26 y 27. Ujú. Ok. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Les quitaré ese corazón terco. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. Y la única manera de que la ley del Señor esté en mi mente y en mi corazón es porque el Espíritu Santo vino a morar a mi vida, porque nací de nuevo. Y entonces la vida cambia. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. El nuevo nacimiento proviene de Dios. Un tercer punto es cómo y cuándo ocurre el nuevo nacimiento. Juan 16, 7 al 11. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Más? Ajá. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá por quien gobierna este mundo, ya ha sido juzgado. Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ella. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta idea de ser sellado es que me aparto. Es como cuando en aquel entonces alguien llegaba a comprar X cosa. Se ponía de acuerdo con el vendedor y podía ser que en ese momento no trajera la cantidad completa y daba un adelanto, lo que leemos después como las arras de la promesa. Entonces, no lo ha pagado por completo, pero ya dio un adelanto y entonces tenía el derecho de en aquello que estaba comprando poner su sello. Bueno, nosotros fuimos sellados. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados, para el día de la redención. Segunda de Pedro 1:3 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de la maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Amén. Amén. Si en algún momento has llegado a la conclusión de que la vida cristiana es imposible, qué bueno que llegaste a esa conclusión. Porque sí, es imposible. Pero es imposible cuando la quieres vivir tú, no cuando dejas que Cristo viva a través de ti. Cuando Cristo vive a través de ti, es facilísimo, porque Él sí lo puede hacer. El problema es de que me la paso, como decía antes, de carnal a espiritual. Cuando Cristo es el que está viviendo a través de mí, la vida cristiana es facilísima. Entonces, no trates de vivir la vida cristiana. Deja que Cristo la viva a través de ti. ¿Y qué es lo que se necesita? Tener fe en el sacrificio vicario de Jesús en la cruz. Vicario significa en lugar de. El Papa y el nuevo que van a elegir no es el vicario de Cristo. Cristo dejó bien claro a quién dejaba en su lugar. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, no vendrá el Paráclito, no vendrá el abogado defensor. Pero si me voy, se los voy a enviar. Entonces, ¿quién es el vicario de Cristo? El Espíritu Santo. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces necesito tener fe en el sacrificio vicario de Jesús. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces la justicia que debía haber caído sobre mí, sobre el pecador, cayó sobre Jesús en la cruz. Y a mí, sin merecerlo, me nombraron justo. ¿Y qué más necesitas? Creer en la palabra de Dios. Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. De ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. Amén. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Y que te quede claro, la Biblia no es un libro de moral, no es un buen libro nada más. La Biblia es la palabra de Dios. Y si tienes dudas en cuanto a cómo se escribió y cómo llegó a nosotros, puedes mandarme un correo electrónico para aclarar tus dudas. O también puedes optar por comprar Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, donde te va a dar muchísimas evidencias de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y hubo un libro muy viejo que se llamó por ahí de los 60s y la Biblia tenía razón. Entonces también puedes buscar ese libro. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Pues que con obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Hasta 25? Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cae hacia la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que ustedes les fue predicada. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia. Y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Eso lo dijo Isaías en el capítulo 55. Cualquier momento es el idóneo para nacer de nuevo. Este puede ser el momento para ti. Este es el momento en que puedes pedirle a Dios que te limpie. En el que puedes decir que aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Este es el momento adecuado. No lo dejes pasar. Porque solo es necesario mirar a Jesús y confiar en Él como Señor y Salvador. Según a los Corintios 6, del 1 al 3. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia,
Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentados a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambres. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Amén. Amén. Hebreos 4, 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Amén. Hoy es el día de la salvación. Hoy puedes recibir ese regalo. La salvación es gratis, aunque tuvo un precio altísimo, la sangre de Cristo. La verdadera conversión se levanta sobre el arrepentimiento y la fe. Ambos llevan al ser humano no solamente a observar una nueva forma de vida, sino a una transformación espiritual completa, según a los Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Una vez que has nacido de nuevo, estás siendo transformado. Y cuando aquí habla de el espejo, no pienses en nuestros espejos, porque cualquiera de nuestros espejos es mucho mejor que el espejo en el cual estaba pensando Pablo. Si yo pudiera viajar al pasado, me llevaría espejitos, porque haría un negociazo. El espejo del que estaba hablando Pablo era bronce bruñido, era un metal al que pulían. Entonces la imagen pues no era tan buena. Pues estamos siendo transformados para en algún momento reflejar la imagen verdadera de Cristo. El nuevo nacimiento proviene de Dios. La conclusión la vamos a encontrar en Colosenses 3, del 1 al 11. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. ¿Más? Hasta el 11. Perdón. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la columna y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto y civilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él viene en todos nosotros. Y Él vive en todos nosotros. Y Él vive en todos nosotros. Amén. Amén.
Conforme al apóstol Pablo, la condición actual de quien no ha nacido de nuevo es de una naturaleza que está asociada con lo pecaminoso. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Amén. Romanos 8 del 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente pues en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 5, 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a esa naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Amén. A causa del pecado, los seres humanos perdieron la comunión con Dios. Por eso necesitan una nueva naturaleza, o sea, nacer de nuevo. Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme en la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Entonces, de la misma manera en que podemos apreciar el arte, la música, la poesía, y eso es algo que nos comunica a una persona por nacimiento natural o físico. Bueno, la capacidad espiritual que permite apreciar las cosas de Dios solamente puede ser comunicada a una persona por el nacimiento espiritual. La carne puede ser educada, cultivada y bautizada con religión, pero su naturaleza permanece la misma, sin posibilidad de cambiar en su enemistad contra Dios y sin capacidad para agradarle. El nuevo nacimiento es el impartir una naturaleza espiritual divina, por medio de la cual el ser humano puede entender y disfrutar de la presencia de Dios. El nuevo nacimiento es de arriba y por lo tanto no es cosa que el poder humano pueda efectuar. Es sobrenatural, ya que no es algo que el pecador pueda realizar por sí mismo. Dios produce el nuevo nacimiento en todos cuantos creen en Jesús. Y su fe es la manifestación más palpable de que han nacido de arriba. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para terminar, te hago una pregunta. ¿Cuándo naciste del agua y del Espíritu? Amén. Y Señor, pues te damos gracias por el nuevo nacimiento, te damos gracias por el Espíritu Santo. Te damos gracias por el sacrificio vicario en la cruz. Pero también te damos gracias por ese encuentro que tuvimos un día con Jesús, en el cual reconocimos que nuestra vida no había sido una vida que le agradara a Él. Que por más bien que nos hayamos portado, siempre habíamos hecho alguna cosa que nos descalificaba. Que por más que siguiéramos las costumbres de nuestros padres, no todas eran las mejores. Te damos gracias porque en ese encuentro te entregamos nuestro libre albedrío. Porque en ese encuentro decidimos que queríamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Porque nos dejamos de cuentos de andar decretando y declarando. Porque realmente lo único que puedo declarar es que se haga tu voluntad. Gracias por la guía del Espíritu Santo.
Gracias por tu amor demostrado en la cruz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.